Vamos a simplificar algunas expresiones. Vamos a empezar por algo fácil. X más XZ. ¿Cómo hacemos para simplificar esa expresión? A ver qué es lo que me va a dar. Cuando aparecen acá letras, estamos pensando que estas letras son letras o elementos, mejor dicho, de un conjunto B, donde tenemos un álgebra de Boole de este tipo, ¿no? Un conjunto B con una operación de suma, una operación de punto, una operación prima, un 0 y un 1. Entonces queremos calcular cuánto nos da X más X por Z. Acordémonos que hay una propiedad acá que es la B6. Ustedes no tienen por qué acordarse de los nombres de las propiedades para nada. Pero lo que tienen que acordarse es que el neutro, el 1, es neutro para el puntito. Por lo tanto, tener X solo es lo mismo que tener X por 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar esta X por 1. Ahora van a ver por qué hice eso. Ustedes dirán, bueno, pero hasta ahora no simplificaste nada, al contrario, me enloqueciste un poco. Sí, bueno, no importa. Entonces, ya los voy a desenloquecer. Acá tienen X por 1 más X por Z. Ese es un recurso que muchas veces se usa. Tengo el elemento y como lo tengo también repetido en otro término, este elemento lo pienso como X por 1. ¿Para qué? Porque entonces, entre este elemento y este otro que está repetido, los puedo sacar factor común de esta suma. ¿Qué me estás diciendo de sacar factor común? Y eso es el B3. Fíjense que la multiplicación, vamos a llamarla así al puntito, la multiplicación se distribuye en la suma. Entonces, si vos tenés X por Y más X por Z, podés sacar X afuera. ¿Quiénes juegan acá? Y bueno, el X juega de X, el 1 juega de Y allá, y el Z juega de Z. Entonces, esto es lo mismo que tener X por 1 más Z. Ahora, cualquiera sea el elemento que se me ocurra, 1 más cualquier X, ustedes lo tienen acá, como absorción 1 más X, que es lo mismo obvio que X más 1, y esto da 1. Entonces, 1 más Z, por esta propiedad, que no me tengo por qué acordar el nombre, me da 1. A 1, si le sumo algo, nunca me escapo del 1. Piénsenlo así. Entonces, esto es lo mismo que tener X por 1. Y X por 1, me acuerdo que el 1 es, ya la usé, ¿no es cierto? X por 1 es X. Por lo cual, fíjense que teníamos dos términos, usé las propiedades. Por ahora, cuando resuelven estos ejercicios, los van a usar a libro abierto, las propiedades hasta que se acostumbran. Entonces, en lugar de X, escribí X por 1. ¿Por qué? Porque el 1 es neutro para el punto. ¿Para qué? Para lograr sacar X factor común. X factor común, llamémoslo así, de 1 más Z. Entonces, pero 1 más Z es 1, porque esto vale para cualquier X. Cualquiera sea el X del álgebra, me va a dar 1. Entonces, también para Z vale 1. Entonces me queda X por 1 igual a X. Entonces, estos dos términos se redujeron, hice la cuenta y me dio X. Bien. Ese es un ejercicio de simplificación. Otro ejercicio más. Supongamos que tenemos, algunos, yo borré brutamente, alguno lo entendió, lo repito, ¿eh? Si alguien me quiere preguntar por chat o por micrófono, no hay problema.
Pueden abrir micrófono o pueden escribir chat, lo que les guste más. Sí, cómo no. Que era el ejercicio, era X más XZ. Vos, acá, las reglas de operación, así como los naturales o en las fracciones, vos tenés reglas para poder sumar, acá tenés reglas para poder operar. Esas reglas para poder operar están dadas en estos axiomas, es decir, estas son 8 reglas de juego, y además estas otras que tenemos acá. Es decir, yo puedo hacer operaciones basándome en estas reglas. Piensen que esto es como un juego de estrategia. Yo no puedo hacer nada que no esté permitido por estas situaciones. Estas situaciones están permitidas cualquiera sea el elemento que viva en el conjunto B. ¿Está bien? Entonces, cuando me dan un ejercicio para simplificar, se supone, aunque no me lo digan, el X y el Z pertenecen a un B, que es una álgebra de Boole. Ahí estoy trabajando. Entonces, lo que me están diciendo, bueno, suma X más XZ. Escribí esto de manera más chica, lo más chico que puedas. Entonces, en lugar de X, yo voy a escribir X por 1, más XZ. ¿Por qué escribo eso? Bueno, porque ya estoy canchera en hacer estos ejercicios, ¿no? Bueno, he hecho muchos. Entonces, ¿y por qué? Y bueno, porque el X es lo mismo que tener X por 1. ¿Es cierto eso? Sí, me lo asegura esta regla. X por 1 es X. Entonces, en lugar de X, puedo escribir X por 1. ¿Para qué lo hago? Y bueno, porque ya sé, esto es como los ejercicios de factoreo, chicos. Cuanto más hagan, más se avivan. Entonces, ya sé que yo puedo sacar factor común X. Si tengo una X multiplicando algo y una X multiplicando otra cosa, puedo escribir un producto de este tipo. ¿Quiénes son los algo acá? Y acá tengo el X multiplicando al 1 más X multiplicando a Z. Entonces esto es lo mismo que tener X por 1 más Z. ¿Para qué eso? Y bueno, porque 1 más Z, acuérdense que el 1 no hay nada más grande que el 1. Entonces, si al 1 le suman algo, les da 1. Entonces les queda X por 1. Y X por 1, vuelvo a repetir, eso es X. Entonces, fíjate, tenías dos términos, tenías varios símbolos acá, y llegaste a uno solo. Ahora, Daniela, ¿se entendió? Ahora sí. Bueno. Profe, entonces X y Z tienen que ser parte de un álgebra de Boole, ¿no? Sí, 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 obviamente. Estoy simplificando X, Y, Z, todo lo que aparezca acá. Están en B, donde B es el conjunto base de una álgebra de Boole, y una álgebra de Boole es algo que cumple todas estas propiedades. Buenísimo. Es lo mismo que si yo te digo, haceme esta cuenta. Bueno, aunque yo no te diga nada, ya estamos todos pensando que, bueno, ¿dónde estoy acá? Y bueno, estoy en los racionales o en los reales. En los naturales no puedo estar, porque acá aparece un tercio, aparece menos 3/4. No puedo estar ni en los naturales ni en los enteros. Acá, la cuenta que voy a hacer, y suponete que acá fuera por 5 onceavos. Las operaciones que están indicadas acá son las operaciones que yo realizo en el conjunto donde estas operaciones estén definidas. Bueno, acá estoy trabajando con una álgebra de Boole. ¿Entendido? Entonces, las cuentas que voy a hacer acá son cuentas regidas por aquellas propiedades o definiciones. ¿Mm? Bueno, entonces hicimos todas las cuentas. Bien, ahora vamos a hacer otra. A ver dónde está otra. Supongamos que tenemos lo siguiente. X más X por Z, todo prima.
Bueno, acá fíjense que hay un complemento, pero de un puntito entre X y Z. Vamos a leerlo así. Es X más tomar el complemento a X por Z. El complemento de X por Z tengo que recurrir a la fórmula de De Morgan esta, porque es el complemento de un producto, es la suma de los complementos. Entonces, esto me va a dar X más, y cuando aplique De Morgan a esta expresión se me transforma en X' más Z'. El complemento de un punto es la suma de los complementos. Por De Morgan. Por De Morgan me da esto. Ahora, vale, aunque no la demostramos, pero les dijimos que vale la propiedad asociativa de la suma. Entonces voy a asociar, por propiedad asociativa de la suma, esto lo voy a pensar así. X más X' más Z'. Por asociativa de más. Ahora, X más X' en una álgebra de Boole, X más X' en una álgebra de Boole, X más X' en una álgebra de Boole da 1. Entonces, X más X' es un 1 gordito de la álgebra de Boole, más Z'. ¿Y qué pasa con 1 más Z'? 1 más cualquier cosa da 1. Propiedad de absorción. 1 más cualquier elemento, para Z' es un elemento del álgebra, entonces el resultado es 1. Entonces el resultado de esta expresión, fíjense, todo esto es lo mismo que tener 1. El 1 gordito del álgebra de Boole. Entonces, ¿qué hice? Repito. Tengo X es un término. El otro término, si lo pienso así, la suma separada por separa términos, el otro término es el complemento de este producto. El complemento de punto es la suma de los complementos. ¿Por qué? Por la ley de De Morgan. Ahora, me queda así expresado, ¿no? Aplicando rápidamente esto, es la suma de los complementos. Ahora, tengo que tener en mente que si yo asocio de otra manera, me van a quedar juntos X más X', después más Z'. X más X' por uno de los axiomas, este que está acá, X más X', un elemento más su complemento da 1. Piénsenlo así, un conjunto B, no B es algo, un conjunto H, unión H complemento, ¿se acuerdan del universal, no es cierto? Bueno, acá el universal es el 1, el más grande es el 1. Entonces, un conjunto, unión, su complemento del total. Si quieren pensarlo así, piensen que la suma es como la unión. Están tomando un conjunto, unión, su complemento. Eso da el grandote. Bueno, acá, ¿quién es el grandote? El 1. Entonces, un elemento más su complemento da 1, y el 1 más cualquier cosa da 1. O sea que el resultado de esto es 1. ¿Se entendió? ¿O lo explico de nuevo? No, Sí. está claro, está claro. ¿Está claro? Todos tienen que contestar, ¿eh? Si alguno no lo entendió, tiene que preguntarme. Bien. Vamos a otra cuenta. Otra cuenta podría ser, si tenemos Y más Z, todo prima, por X más Y. A ver qué me da eso. Es decir, tengo 3 elementos en una álgebra de Boole y tengo que hacer el producto de tomar el complemento de esta suma
multiplicado por esta otra suma. Acá es el complemento de una suma. Voy a aplicar De Morgan. ¿Cuál De Morgan voy a aplicar? Y bueno, ¿qué es el complemento de una suma? El complemento de una suma es el producto de los complementos. Acá a los elementos que le voy a tomar el complemento es a los elementos que forman parte de esta suma. ¿Quiénes son? Son I y Z. Como acá hay un más, se va a transformar en el complemento de I por el complemento de Z. El complemento de una suma es la multiplicación de los complementos. Después viene un producto que ya estaba por X más Y. Eso es así. Entonces, de acá a acá pasé por De Morgan, usando De Morgan en este pedacito. En este factor puse De Morgan. Ahora vamos a mirar lo que tenemos. Tenemos este producto multiplicando esta suma. Entonces yo voy a pensar esto todo junto y lo voy a distribuir. Esto lo pienso como una sola cosa, la voy a distribuir acá y acá. ¿Puedo? Y sí, porque cuando vos tenés un elemento multiplicando una suma, lo podéis distribuir. Bueno, el que yo distribuyo es esta cosa grande que es un elemento del álgebra. Este elemento del álgebra se va a distribuir en esta suma. Entonces me va a quedar I', Z' por X más I', Z' por Y. Todo esto es uno solo, si quieren pensarlo así, en un principio. Acá son tres cosas, estas tres cosas son elementos distintos, totalmente. Es decir, acá tengo I', tengo Z' y tengo X. Ninguno es el complemento del otro, no hay ninguna relación. Fíjense que son letras distintas. Entonces, esto lo puedo dejar así. Y lo voy a tener que dejar así, porque no voy a poder hacer nada. Lo único que voy a poder hacer es asociar de otra manera. Sin embargo, acá atrás sí voy a poder hacer algo. Porque si ustedes miran bien, ustedes podrían conmutar estos dos. Y esto escribirlo como Z' por I', todo por I. Y si ustedes, ¿para qué hice eso? Para ahora asociar esto de otra manera. ¿Por qué? Y bueno, ahora van a ver. Si yo asocio de otra manera, me va a quedar Z' por I'. Y cualquier elemento por su complemento, da 0. Entonces les quedó I' por Z' por X más Z' por 0. Estoy usando que I' por I es igual a 0. Es decir, estoy usando el axioma 8, si quieren, el B8. Y ahora, cualquier elemento por 0 da 0. Entonces, Z' por 0 da 0. Z' por 0 da 0. Sigo escribiendo acá arriba porque no tengo lugar abajo. Y entonces, esto da 0. Entonces les queda I', Z' X más 0. Y 0, cuando uno suma 0, ¿qué dice este axioma? El 0 es neutro, entonces cualquier elemento más 0 da el elemento. Es decir, que esto nos dio I', Z' X. Ese es el resultado de este ejercicio. El resultado es I', Z' X. Ese es el resultado. Repito cómo lo logré. Acá
tengo una suma complemento. Una suma complemento es, de acuerdo a la ley de De Morgan, este factor, que es el complemento de esta suma, es el complemento de y por el complemento de z. Todo eso multiplica a x más y. Ahora, aplico propiedad distributiva de este elemento de z, del álgebra, perdón, de este elemento de b en esta suma. Entonces va a ser este elemento por x, este elemento por y. Eso es lo primero. Ahora, me apiolo que acá tengo y' y acá tengo y. Entonces, conmuto, porque y' por z' es lo mismo que z' por y'. ¿Para qué? Para luego asociar. ¿Por qué quiero asociar? Y bueno, porque así me quedan juntos y' por y. Porque y' por y es 0. Y 0 por cualquier otro elemento da 0. Todo eso es lo que hice. Entonces me quedó. Y primero distribuyo este elemento en esta suma. Me quedaron así. Ahora conmuto acá adentro. Z' por y'. ¿Para qué los puse? Porque asocio de otra manera. Acá tengo Z' por y', y luego viene por y, si asocio, como vale la propiedad asociativa del puntito, escribo Z' por y'. Esto lo dejo tal cual está. Y acá me quedó Z' por 0, porque un elemento por su complemento da 0. Entonces acá me quedó Z' por 0. Y Z' por 0 da 0. Cualquier elemento por 0 da 0. Es esta propiedad de absorción, de acotación. Entonces, el resultado de un número más 0 es un axioma, un número. Un elemento del álgebra más 0 da el elemento del álgebra. Entonces, este elemento más 0 da este elemento y ese es el resultado. Entonces, es un juego, chicos, esto, ¿eh? Ese ya lo tenemos. A ver, vamos a hacer otro. No, es como si estuviéramos jugando a cualquier juego de estrategias, ¿no? Yo tengo que respetar que esas reglas están ahí. Son los movimientos que podemos hacer. Bueno, a ver qué tenemos acá. W más 1 por W'. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es W más 1? 1, profe. 1, muy bien. 1 por W'. Y 1 por W'. W'. Ya se terminó. ¿Está bien? Si tienen 1 más W, es W'. Es 1. Y 1 por W' es W'. Alguno, quién sabe, a algún chico, o alguna persona, se le podría haber ocurrido decir, bueno, voy a distribuir. Ya que tengo una suma y un producto, distribuyo. Fíjense que no hubiera pasado nada mal. Hubiera escrito W por W' más 1 por W'. W por W', lo tienen acá. Es decir, un elemento por su complemento da 0. 0, esto hubiera sido 0, y 1 por W' es W'. Y 0 más cualquier elemento es el otro individuo, W'. O sea que lo mismo hubiera sido, ¿está bien? Si no usaban acotación y usaban distributiva, también hubieran sacado que era W' el resultado. Les digo porque no todos, quién sabe, iban a hacer lo mismo. Si hubieran tomado otro camino, también daba el mismo resultado. ¿Está bien? Es decir, esto fuimos rápido por el teorema de acotación,
y otro, quién sabe, no lo pensó así, pensó aplicar distributiva y se dan cuenta que también hubieran llegado al mismo resultado. Bueno, a ver, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, que puse acá, W multiplicando a X más X' complemento. ¿Qué les parece? ¿Cuánto dará eso? 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto sería W por... ¿Cuánto es X más X'? 1. 1. Les queda 1'. ¿Cuál es el complemento de 1? 0. 0. Entonces le va a quedar un W por 0 y W por 0 es 0. ¿No? Muy bien. Bien, a ver qué otro podemos hacer. ¿Qué otro podemos hacer? Bueno, a ver, no sé si lo hice. Sí, creo que lo hice. Sí, está bien. Bueno, vamos a mirar alguno más. X más Y por X por Y'. Vamos a poner así. Este también voy a hacerlo de una forma y de otra se le puede ocurrir a algún otro alumno. ¿No? Podemos aplicar la ley de De Morgan y la distributiva también. Podemos aplicar las dos cosas. Muy bien. Entonces, supongamos que apliquemos distributiva. Entonces, vamos por esa primero. Por distributiva me va a quedar X por X' y' más Y por X' y'. Esto lo pienso juntito. Entonces sería este elemento gordito, digámoslo así, multiplicando al X, este elemento gordito multiplicando al Y. Ahora, por asociatividad voy a asociar de otra manera. Entonces va a quedar X por X' por Y. Y acá atrás voy a conmutar y asociar. Entonces voy a quedar Y por Y' por X'. Esto se juega entre X por X' da 0. 0. 0 por Y. Y acá, Y por Y' asocio de acá, voy por partes. Y por Y' por X. Y acá me va a quedar 0 por Y más 0 por X. Subo acá, chicos. 0 por Y más 0 por X. Y 0 por cualquier individuo del álgebra va a dar 0. Entonces va a ser 0 más 0 y 0 más 0 es 0. O sea que esta cuenta da 0. Hubo un chico que dijo también podrías usar De Morgan. Yo entiendo que es que un producto de complementos es el complemento de la suma. ¿Bien? Miren. Un producto de complementos es el complemento de la suma. Y ese es un camino rápido, porque ¿qué pasa? Este elemento lo estoy multiplicando por su complemento. ¿Y qué pasa si un elemento lo multiplica por su complemento? Si se apiolaron de Morgan, 0. Da 0. Da 0. ¿Está bien? Igual sale, ¿ven? Hay dos maneras de resolver. Como muchos ejercicios de la aritmética clásica, no hay una única manera de resolverlos, ¿no?
Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, este es el enunciado, lo resuelvo aplicando distributiva y todas las propiedades que se presenten, y acá me doy cuenta que X' por Y', usando De Morgan, es X más Y'. Y ese fue el reemplazo que hice. Entonces me quedó, en lugar de esta expresión, X más Y todo prima. Ahora, esto es un elemento, y lo que está acá es el complemento de este elemento. Y un elemento por su complemento da 0. ¿Estamos bien? Sí, bárbaro. Sí. O sea, lo podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Claro, lo pueden hacer de las dos maneras, de la que más les guste. De la manera que más les guste, de la que más rápidamente tengan el golpe de vista, porque en estos ejercicios es como los de factoreo. Como digo yo, uno tiene un golpe de vista más rápido o más lento. Cuanto más hagan, más se van a poner cancheros de hacerlos, ¿no? Es decir, más hábiles van a estar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, este tipo de ejercicios. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para hacer algunos cálculos con elementos de un álgebra de Boole. Pero también tienen su aplicación a lo que se llaman las funciones booleanas. A ver, primero, antes de pasar a eso, les pregunto, ¿habían intentado hacer algún ejercicio de estos de simplificación y no había salido? ¿O algún otro ejercicio de álgebra de Boole que no había salido antes de pasar a otro tema? ¿O no habían hecho nada de álgebra de Boole todavía? Todavía no, porque me parece que a partir de los ejercicios que figuraba que había que hacer del 11, eran con cosas que todavía no habíamos visto, que vimos recién esta clase. Bueno, pero de los anteriores no quedó nada en blanco. A los que van más adelantados no tanto les pregunto a ustedes, sino a los que vienen un poquito más atrás. ¿Algún ejercicio anterior? Nada de esto. Bueno, hay algún chico que confiesa que no pudo hacer cosas. Bien. Entonces vamos a definir lo que es una función booleana. Una función booleana es una función que va de un álgebra de Boole, a el álgebra de Boole 0,1. Es decir, una función booleana en general se llama f grande, va de conjunto subyacente un B a el álgebra de Boole 0,1. B es algo así. B es el conjunto donde está definida una operación binaria suma, una multiplicación, un complemento, hay un 0 acá y un 1 acá. ¿Está bien? Vale. Esa va a este álgebra de Boole chiquitita, que llamamos B hace un rato, formada nada más que por el 0 y el 1. No son este 0 y 1, son un álgebra de Boole 0 y 1. Si quieren la pueden pensar en alguna materia de programación, no sé cuál de ellas es, que esto lo llaman 0 es cuando es falso y 1 cuando es verdadero. Piénsenlo así, que son dos valores de verdad. Eso va a venir bien para ahora cuando veamos cómo definimos una función booleana.
Entonces, esta B, como vimos el otro día, podía ser, ¿se acuerdan? Un producto de álgebras de Boole, podía ser un producto de dos álgebras de Boole, digamos, supongamos que esto lo llamo B1, donde este B1 podría ser un producto de otras álgebras de Boole, llamémoslas B0 para diferenciarlas, de 2 o de 3, o B1 podría ser el producto de varias álgebras de Boole del mismo tipo, ¿no? O B1 podría ser de 4 álgebras de Boole del mismo tipo, es decir, un producto cartesiano generalizado de álgebras de Boole, donde definimos las cosas componente a componente. Como hicimos el otro día en el ejemplo, ¿se acuerdan que tenían B, el álgebra, yo para que me entiendan, tenían B, el álgebra 0,1, teníamos B2, que era B por B, y en realidad en lugar de escribirla como B2, que lo que estoy usando acá, la escribiría como B, como si fuera al cuadrado, que es el producto cartesiano, y ahí indicamos las operaciones en esta B2 componente a componente. Los elementos de B por B eran el 0, 0, el 1, 0, su complemento, que es el 0, 1, y el máximo, que es el 1, 1. Este es el dibujito, diagrama de Hasse, de B2. Y las operaciones, esta se llama álgebra producto, y las operaciones se definen componente a componente. El supremo del 0 con este me da 1, el supremo del 0 con el 0 me da 0, bueno, en función de cómo habíamos definido las operaciones en esta álgebra 0,1. Se definen componente a componente las operaciones en B2. Bueno, dicho eso, así como tengo un producto de dos factores de álgebras de Boole, podría tener 3 factores o 4 factores o n factores. Eso está dicho en el apunte. ¿Y cómo se definen para estas álgebras producto? Componente a componente. Bueno, nosotros no vamos a trabajar con más de 3 componentes. No hemos trabajado en el apunte para definir álgebras de Boole. Perdón, para definir funciones booleanas, perdón. Me equivoqué de lo que quería decir. Entonces, ¿qué es una álgebra de ¿qué es una función booleana? Una función que va de una álgebra de Boole a la álgebra de Boole particularísima 0 y 1. Entonces, supongamos que tengo una álgebra de Boole que es de 3, una B1 es un producto de B por B por B. Es decir, cada elemento de esta álgebra B1 es una terna. Entonces, a cada terna, vamos a llamarlo ABC, como está llamado en parte del apunte, me tiene que dar un elemento de esta álgebra. O sea que me va a dar 0 o me va a dar F para un determinado ABC, me puede dar 1. Para estos elementos fijos, A, B y C son elementos particulares de una álgebra de Boole, que es producto de 3 álgebras, me va a dar o 0 o 1. ¿Por qué o 0 o 1? Porque es el conjunto de llegada. F es una función, entonces a cada elemento de esta álgebra, que es una terna, le hace corresponder un elemento de aquella álgebra. Entonces, para algunos elementos valdrá 0, para otros elementos valdrá 1. Entonces, eso es una álgebra de Boole que sea una terna, o un producto cartesiano de 3 álgebras de Boole, entonces sus elementos van a ser ternas. Definir una función en esta álgebra es asociarle a cada terna un
valor de esta álgebra. Ahora, ¿con qué criterio se define la función? ¿Está bien? Porque si a mí me dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, la f de x y z, lo que hace esta función es tomar x' por y más z', eso podría ser un álgebra, algo que tiene que ver todo prima, ¿no? Entonces esto me tendría que dar un elemento, porque acuérdense que x y z son individualmente elementos que pertenecen, cada uno de ellos, yo pienso en esta terna, que está perteneciendo a B por B por B, donde B no es otra cosa que 0, 1, que es mi idea, ¿no? Entonces, si el X puede ser 0 o 1, el Y puede ser 0, 1, Z puede ser 0, 1. Entonces tengo que sumar estos elementos de acuerdo a lo que sean, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que si ustedes toman 0, 1, 1, esa es la terna, y la función está definida así, sería 0' por y es la 1 más z', que sería 0' todo primo. Función a la terna x y z ya se corresponde a x' y más z', y a eso todo primo. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, chicos, ¿eh? Entonces sería 0' por 1 más 0' todo primo. 0' es 1 por 1, 1. Se les queda 1, primer término, 0' es 1, 1 más 1 es 1, y todo prima me va a dar 0. Es decir, que esta función así definida, aplicada a esta terna, da 0. Si se la aplico a todos unos, me va a dar otro valor. Si se la aplico a todos ceros, me va a dar otro valor, etc. Bien, entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué ejercicios vamos a hacer nosotros? Nos van a pedir, o vamos a realizar, porque es lo que usan habitualmente ustedes, definir una función, por ejemplo, para 3 elementos, x, y, z, o también a veces lo llamamos a, b, c, tal que en determinadas situaciones la expresión valga 0 o valga 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para fabricar la función? Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacemos. Vamos a interpretar que la función, fíjense que como llegaba a 0 o a 1, 0 y 1 se pueden interpretar como falso y verdadero, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es asociar a estas pensadas como variables o estas letras pensadas como variables, que ellos tienen distintos valores de verdad. Si lo pienso como valores de verdad, el resultado de estos valores de verdad, de acuerdo a como yo defina la función, vamos a decir que es el conjunto de verdad de las 3 letras. Bueno, vamos a usar X, tenemos que ponernos de acuerdo si usamos A, B, C o X y Z. Da lo mismo el nombre que le ponga. Yo voy a hacer en uno que le llamo A, B, C y otro que le llamo X y Z. ¿Bien? Entonces, nosotros queremos que la función valga así.
Cuando esto es verdadero, verdadero, y el verdadero piensen que es 1, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenían 3 letras proposicionales? ¿Cómo definían una tabla de verdad para 3 letras proposicionales? 1, verdadero, verdadero, falso es 0. Y acá es verdadero, falso, verdadero, falso. Y todas estas 4 distribuciones de verdad se puede dar cuando la Z es verdadera. Entonces voy a poner 1 para Z. O estas 4 valores de las de adelante se pueden dar cuando la Z es falsa. Entonces, lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, acá valga 1, acá valga 0, acá valga 1, acá valga 0, acá valga 1, 1, 0, 0. Entonces, pretendemos que la función quede definida en términos de operaciones booleanas, de modo que cuando los 3 son B, la función valga B. Y cuando se dé esto valga 0, cuando se dé esta situación valga 1, cuando se dé esta situación de valores de verdad de las X y Z, esto valga 0, acá valga 1, 1, 0 me dé 1, 1, 0, 0 me dé 1, 0, 1, 0 me dé 0, 0, 0, 0 me dé 0. Entonces, acá, ahora después charlamos de por qué la construyo así. Entonces, las operaciones booleanas que yo puedo usar son suma, multiplicación y complemento. Entonces, fíjense que si las 3 valen 1, para que las 3 valgan 1, las 3 son verdaderas. Entonces, si yo multiplico las 3, hago X por Y por Z, si las 3 valen 1, el resultado va a ser 1. Entonces, la primera línea voy a buscar nada más de complacer cuando la situación vale 1. Y automáticamente después van a ver que con eso me alcanza para que me quede definida. ¿Saben por qué? Porque 1 más cualquier otra cosa siempre va a dar 1. Entonces, como eso va a ser un elemento del álgebra, yo quiero llegar a un elemento del álgebra, el resultado me va a quedar, fíjense que me queda dentro de un álgebra de Boole 0, 1. Entonces, si yo pongo X por Y por Z, va a cumplir, si las 3 valen 1, va a darme 1. Entonces voy a poner X, Y, Z. Si X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1, la multiplicación de las 3 vale 1. Eso hace posible esta línea. Ahora me voy a preocupar en esta línea. Para esta línea, fíjense que acá aparece 0 como valor de X. Pero bueno, si yo quiero que valga 1, voy a poner X' y Z. Porque X' y Z está indicando el complemento de X, que se acaba de 0, el complemento de X es 1. Si Y vale 1, vale 1. Si Z vale 1, vale 1. Y entonces este producto da 1. Entonces estos dos los voy a sumar. Y 1 más 1 es 1. No hay problema. Acá, la X ya vale 1. La Y vale 1. Y como la Z vale 0, acá voy a escribir X por Y por Z'. Y los voy a sumar. Piensen que si acá vale 1 y acá vale 1, la suma de estos dos 1 da 1. Le agrego un 1. ¿Por qué digo que le agrego un 1? Porque es 1 que vale X por 1 que vale Y por Z'
que como 0 es z, z' vale 1. Entonces sigo teniendo un 1. Y acá, a ver, ¿qué vamos a poner para que se satisfaga este renglón? Voy a poner x por y' por z'. Y los voy a sumar. Entonces, la función, en primera instancia, está definida de esta manera. X por y z más x' y z más x y z' más x y z'. Ahora, ustedes dirán, ¿y se cumple que acá vale 0 para estos valores? Y a ver, fíjense, si x vale 1 e y vale 0, este término vale 0. Este término también vale 0 porque y vale 0 en este renglón. En este renglón estoy por el segundo, ya analicé el primero y segundo. Tercer término, como y vale 0, acá en este renglón, si y vale 0, vale 0 este término. ¿Qué pasa con este otro término que tengo acá atrás? Ese otro término que tengo allá atrás, fíjense que es x que vale 1, y' que vale 1, z', como acá hay un z igual a 1, y z' vale 0. O sea que este renglón, esta suma, efectivamente da 0. Lo había construido para que esta valiera 1. ¿Está bien? Porque si alguno de los demás, como esto vale 1, si alguno de los demás valiera 0, el 1 gana. Veamos que esta situación también anda bien. Si x e y valen 0, bueno, ya acá tengo un 0. Si y vale 0, acá tengo un 0. X y vale 0, acá tengo 0. ¿Por qué estoy hablando del 0? Porque acá tengo un 0. Si x vale 0, esto vale 0. O sea que esta línea se cumple. Estas dos fueron las que me ayudaron a construir. Miremos acá abajo si esta se cumple. Si x vale 0, esto se anula. ¿Está bien? Este se anula. Ahora, ¿qué pasa acá? Estoy controlando este. Este término se anula porque z vale 0. Este término se anula porque x vale 0. Y este término se anula porque x vale 0. O sea que eso se cumple. Ahora veamos si se cumple el de abajo de todo. En el de abajo de todo, las 3 x y z son 0. O sea que esto vale 0. Acá tengo y, z que valen 0, o sea que esto se anula. X y vale 0, o sea que por estos dos, este término vale 0. Y acá, como la x vale 0, todo esto vale 0. Es decir, que esta función, que depende de x y z, si quieren la escriben así, f de x y z, que es lo correcto, está dada por esta expresión. Entonces, ¿cómo la construí? Me dijeron, bueno, yo quiero una función que para cuando los 3 valen 1, valga 1. Que en esta situación valga 0, en esta situación valga 1, etc. ¿Cómo me preocupé de construirla? Me preocupé de buscar cómo tienen que ser los términos que son productos de la variable para que satisfaga esta condición. Entonces, si yo pongo, como todos son unos, si yo pongo la multiplicación de 1, me da 1. Después, acá quiero que valga 1. Entonces, lo que puedo jugar es en complemento y producto. Entonces, como acá hay un 0, tengo que poner el complemento de x. Como y y z valen 1, pongo y y z. Después tiene más. ¿Por qué más? Porque voy a completar este renglón. En este renglón, x e y valen 1. Y la z vale 0. Por eso pongo x, y como están, y pongo z'. ¿Por qué? Porque es 1 por 1 por 1, que es el complemento del 0. ¿Y cómo construyo para que valga 1 acá? 1 para x, porque la x vale 1, el complemento de y, porque y vale 0, y el complemento de z, porque z vale 0, entonces su complemento vale 1. Entonces me fijé en la construcción de los valores de verdad, ¿no?,
que valgan 1, donde el conjunto de verdad de estas expresiones. Y lo sumé. Así quedó. Ahora, ¿puedo achicar esta expresión? Bueno, para eso aprendimos simplificar. Entonces, ahora vamos a buscar una expresión más sencilla para esta función si es que la encontramos. Si ustedes miran con atención estos dos términos, si miran con atención esos dos términos, fíjense que tienen x y z, x' y z. ¿Podríamos sacar y z factor común? Entonces, podríamos sacar factor común de los primeros dos términos y z, factor común de x más x' por y z. Eso de los dos primeros términos. De los otros dos que siguen, a ver, déjenme mirar. Yo podría sacar factor común x y z'. Ven que tienen x y z'. ¿Está bien? X y z', factor común, aplicando obviamente conmutativa y asociativa, etc. X con z' sale factor común de quién? Y de y más y'. Ahora, x más x' es 1. 1. Entonces acá les queda 1, muy bien, por y, z. Más y más y' también vale 1. Entonces les queda x más z'. X por z' por 1. Y entonces la función se traduce en iz más xz'. Más que eso no puedo hacer. No se me vayan a tentar a que por ven z más z' meter un 1 acá, ¿no? Porque no están solitas la z y la z'. Una está multiplicada por y y otra está multiplicada por x. O sea que esto queda ahí. Fíjense la diferencia. Ya aprendimos a simplificar. ¿Para qué aprendimos a simplificar? Para esto. Para ver cómo se pueden escribir más corto una función booleana. Al principio, por cómo la calculamos, fíjense que eran 1, 2, 3, 4 términos. De esos 4 términos, aplicando simplificaciones convenientes, llegamos nada más que a 2 términos. ¿Sí? Voy a hacer otro, antes que se me mueran. Repito la idea. Ahora le voy a llamar A, B y C a los elementos. Repito la idea. No es fácil. No es fácil. Yo les digo eso para que no se desanimen. No es fácil. Entonces, tenemos 3 elementos de una álgebra de Boole fabricada con ceros y unos y queremos definir con esos elementos una función f que dependa de esos elementos. ¿Y cómo la fabricamos? Bueno, ponemos 0. Bueno, yo voy a poner la manera que yo lo hago habitualmente. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Para el otro lado es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es como que están repitiendo los valores de verdad. En lugar de poner B, ponen 1. Y en lugar de poner falso, ponen 0. Y acá, los primeros 4 se pueden dar cuando este siempre sea verdadero o cuando este sea falso. Si los ubican así, los valores, y los piensan con valores de verdad, para 3, acuérdense que tienen que tener 8 líneas horizontales. Bueno, supongamos que yo quiero que acá valga 0, acá valga 1, acá valga 1, 0,
1, 0, 0, 0. Tiene una función así. Una función que para estos valores de verdad de A, B, C valga 0, para estos valga 1, para estos valga 1, etc. Entonces, recuerden que yo tengo que mirar dónde yo definí que quería que valiera 1. Entonces tengo estas tres líneas que es donde vale 1. Entonces lo que tengo que jugar, repito, lo que tengo que jugar es con el valor o el complemento. Yo quiero que el resultado sea 1 cuando las componentes que son A, B, C valen 1, 0, 1. Entonces, yo puedo jugar haciendo multiplicación y complemento. Entonces, si yo acá pongo A por B complemento y C, veamos qué pasa. Si A vale 1 y el complemento de B es el complemento de 0, acá voy a tener un 1. Y C vale 1, entonces acá me queda 1 por 1 por 1. ¿Por qué? Porque puse A, complemento de B, el complemento de 0 es 1, y el 1 lo puse como tal. O sea que toda esta cuenta da 1 para estos tres valores de A, B, C. Ahora me fijo en el de abajo, porque también acá vale 1. ¿Qué tengo que poner? Le voy a poner un más. Porque acuérdense que sumar unos da 1. Por esta propiedad que está acá. Acá, por acotación. Bueno, entonces, acá ¿qué tenemos que poner? Si pongo A, me va a dar 0. O sea que tengo que cambiar este para que trueque a 1, ¿no? Entonces va a ser A', B, C. Porque el 0' es el valor de A', 0' es 1. Después B vale 1, C vale 1, o sea que todo este producto da 1. Ahora vamos a mirar el de acá abajo, este otro 1. ¿Qué voy a poner? Y voy a poner A como está, porque si A vale 1, es A lo que tengo que poner. Si B vale 1, es B lo que tengo que poner, y como C vale 0, tengo que poner C'. Entonces, he cumplido con los valores de verdad de que la función vale 1. ¿Está bien? Fíjense, para que se convenzan, ¿no? Miren lo que les pasa acá arriba. Es cierto que esta función, después simplificamos, pero es cierto que esto que está acá, si las tres valen 1, el resultado va a ser 0. Fíjense que si las tres valen 1, el B' vale 0. Y 0 por cualquier cosa va a dar 0. O sea que este término vale 0. Acá está A'. Y A' en el primer renglón, estoy controlando que valga 0 el final, ¿no? Si A' vale 1, si A vale 1, A' vale 0. O sea que esto se me anula por esto. Entonces ya tenemos 0 más 0. Y acá se me anula por C'. Entonces, efectivamente, la suma de estas tres cosas me da 0 para estos valores. Lo mismo podríamos pensar acá. Porque si A vale 0, B vale 0 y C vale 1, como acá aparece B', acá me queda un 0. ¿Está bien? Como acá hay un 0, como acá A vale 0, esto se anula. Acá abajo se anula porque B vale 0. Y en el de abajo de todo se anula, ¿por qué? Bueno, porque los tres van a valer 0 al final, porque A vale 0, B vale 0 y el complemento del 1 es el 0. O sea que estos tres se anulan para estos valores de A, B, C. Bueno, verifiquen ustedes los demás porque anda ahí. Está bien así.
pero simplemente para que se saquen la duda. Entonces, mi función, que me ha quedado para la terna ABC definida como A B' C más A' B C más A B C', vamos a ver si podemos simplificar algo. Vamos a ver si podemos simplificar algo. No veo ninguna simplificación. Me parece que no puedo simplificar nada. A ver. Seamos optimistas. Si saco factor común C, si saco factor común C, me va a quedar A', B', A B' más A' B. A ver si vale la pena. Me queda A B' más A' B, todo multiplicado por C. Y esto no tiene nada para simplificar. La otra es AB por C', ¿no? Esto queda así. Esto queda así. Si saco factor, a ver si entre estos dos saco B, me va a quedar A'C más A por C', queda el simétrico de esto, no puedo simplificar más. O sea que esa función queda así. Esta función no puedo simplificarla más que lo que está. O sea que esta función está que para estos valores cumple las condiciones que me pidieron. Los requisitos pedidos están cumplidos con esta función. Verifiquen ustedes en las de abajo, que yo no lo verifiqué, pero es fácil, ¿no? Fíjense que si C vale 0, si C vale 0, estos dos términos se anulan. Si C vale 0, estos dos términos claramente se anulan. ¿Y por qué se va a anular el tercero? Y el tercero se anula porque el B vale 0. ¿Está bien? Entonces se anulan con estos valores de las variables, se anula. Si C vale 0, repito, estos dos se anulan. Los dos se anulan porque C vale 0 y acá A vale 0. Por lo tanto, se anulan estos dos y se anula este por el A. Y si las tres valen 0, las tres variables valen 0, este se anula y este se anula. O sea que alcanza, para fabricar la función, buscar los elementos donde queremos que la función valga 1. Esto hay una justificación que no la vemos, que es escribir la parte normal de un producto, de una fórmula. Eso va aparte. Esa es la práctica. Profe, No, Profe, sí, ¿esto queda sin demostración? no, es así, digamos, esa es la manera de fabricarla, la función. Es pensar en el conjunto de verdad donde los tres valores, digamos, para que valga 1, pensar que es, a ver, yo ahora borro acá, porque total esto ya no lo necesito. Que es el conjunto de verdad de una proposición. Entonces, acá lo que estamos haciendo es lo que se llama una forma normal disyuntiva de una proposición. Entonces, el conjunto de verdad de una determinada fórmula es el conjunto de los elementos A que pertenecen a un determinado universo, donde la fórmula evaluada en A es verdadera. ¿Está bien? Acá, universo es un producto de
el álgebra de Boole, donde B es el álgebra 0,1. Suponete, en estos ejemplos de tres variables. Y la fórmula la estás escribiendo usando ceros y unos. La fórmula la estás escribiendo. Podés usar nada más que ceros y unos, y donde los valores que le vas a dar a A por B por C o sus complementos, y los vas a poder sumar. Esto se llama formas normales disyuntivas. Lo de disyuntivas va porque usamos la suma. A eso, acuérdense que en la otra notación la suma era un simbolito para arriba, ¿no? Y el complemento es la negación. Si lo pienso en términos de lógica, el complemento es la negación. Entonces, la negación del 0 es el 1, la negación del 1 es el 0. Entonces, por eso, que si acá tengo un 1, por ejemplo, si acá tengo un 0, yo pongo el prima y la negación del falso es verdadero, ¿no? Entonces, por eso es que este 0' se me transforma en 1 acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estoy escribiendo es usando símbolos de negación y conjunciones adentro y disyunciones separando los términos. ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, estoy haciendo conjunciones con cosas afirmativas o la negación de ellas, y las estoy haciendo la disyunción. Entonces estoy escribiendo, en términos lógicos, estoy escribiendo una disyunción de cosas que están en conjunción, ellas o su complemento. ¿Por qué su complemento? Porque el complemento del 0 es el 1, es decir, el complemento de lo falso es lo verdadero, y el complemento de lo verdadero es lo falso. Esa es la justificación de por qué se fabrican así estas fórmulas que me están pidiendo acá, ¿no? Es decir, estas funciones que me están pidiendo. Yo quiero una función que sea falsa, que valga 0, para los valores de las variables, que las tres sean verdaderas. Quiero una fórmula que valga 1 cuando la que llame A y la que llame C sea verdadera y la otra sea falsa. Entonces, ¿cómo fabrico eso adentro de un conjunto de verdad? Y bueno, tienen que verificar esta condición. Es decir, la conjunción, ¿cuándo una conjunción es verdadera? Una conjunción es verdadera cuando las tres son verdaderas. Entonces, si vos interpretás que este puntito es una conjunción, entonces vos vas a necesitar que las tres sean B. Entonces acá este es 1, y si acá tenés un 0 lo tenés que transformar en 1. ¿De qué manera transformás el 0 en 1? Negándolo. ¿Se entiende? Entonces acá tengo una conjunción de cosas. Después lo voy a disyuntar. ¿Por qué lo voy a disyuntar? Porque también quiero que pase esto. Entonces, ¿se acuerdan cuando una disyunción era verdadera? Cuando al menos una era verdadera. Entonces, yo ya acá tengo un B. Si pasa todo esto. ¿Cuándo tengo otro B? Bueno, cuando acá todo esto sea B. Y para que todo esto sea B, si acá tengo un falso, este falso lo tengo que transformar en verdadero. Entonces, ¿cómo transformo un 0 en verdadero? Hago su complemento, o lo que es lo mismo, su negación. Entonces, me queda verdadero, verdadero, verdadero. Hago la conjunción de estas tres cosas. Porque si acá tengo un 0, acá meto un 1 al transformarlo en su negación. Acá tengo un 1, acá tengo un 1. ¿Bien? Por eso es que uno toma el conjunto de verdad de una fórmula en especial, fabricada como esa fórmula. Bueno, por conjunciones
y negaciones. Son los conectivos que intervienen acá, si lo piensas desde el punto de vista lógico, son conjunciones, negaciones y disyunciones. Esa es la justicia. No, a este chico que llama pobre Adrián, lo tenemos adentro de un submarino, pobre parece. Si profundizar en esto, quieren profundizar en esto, busquen algún libro, como que yo expliqué alcanza, pero si busquen algún libro donde aparezca fórmulas en formas, yo estoy escribiendo todo junto, formas, como es, normal, disyuntiva. Esa es la justificación lógica de por qué la fabricamos de esta manera. Pero escapa al alcance, digamos, de lo que queremos, ¿no? Alcanza que entiendan, si esto lo interpretan como valores de verdad, qué conjunción de las variables pueden hacer para que esto sea verdadero. ¿Por qué? Porque pidieron que el resultado sea verdadero. El uno, acuérdense que es verdad. ¿Qué conjunción de las variables pueden hacer para que esto dé verdadero? Entonces, como están haciendo la disyunción, piensen que alcanza que la suma interpretada como disyunción alcanza con que uno de los disyuntos sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, por eso es que me preocupo donde tengo unos en el resultado. Entonces, acá tengo 1, 1, y este lo tengo que transformar en 1. Entonces, si acá hay un 0, ¿cómo lo transforma en 1? Pensando en su negación. Y su negación coincide en el complemento. El complemento del 0 es el 1. Por eso meto un prima ahí. Profe, una consulta, tal vez dos. En este caso, el orden en el cual están planteados el 1 y el 0 de las variables, ¿siempre debe ser de esa forma o puede ser No, por ahí como se hacía con el digamos, verdadero falso? esa es mi costumbre y es la que está en muchos libros. Es decir, acordate cómo planteabas en mate 0 una tabla de verdad. Si vos Por tenés eso preguntaba. Q, si tenés P y Q, uno pone verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La mayoría de los libros que uno ha utilizado y ve por ahí, en general usan esto. A veces empiezan al revés, pero bueno, nosotros hemos convenido esto. Entonces, el verdadero es 1 y el falso es 0. Entonces, si tengo esa idea que el verdadero es 1 y el falso es 0, esto se me transforma en 1, 1, 0, 0. Y acá se me transforma en 1, 0, 1, 0. Hubo un chico que vi en el curso que dijo, ¿cómo si los tres son verdaderos a cada falso? Y sí, no importa, vos tenés que fabricar algo para que esto te dé falso. Entonces, fíjate que si vos pones, en lugar de B, pones B', B' es lo contrario al 1, lo contrario al 1, acá el 1 es verdadero, lo contrario es falso, entonces esto te va a dar falso. Falso es 0. Si acá, en lugar de A, pones A', lo contrario de 0 es 1. Entonces, acá ya te da 0. Perdón, lo contrario de 1 es 0. Acá ya te da 0. Y acá, si pones C', aunque estos dos valgan 1, el C' es el contrario del valor 1, te va a dar 0. O sea que cada uno de estos términos da 0, aunque las tres valgan 1. Porque acá yo no estoy poniendo A por B por C, sino que estoy poniendo A por B' por C, A' por B por C, A por B por C'. Y después la otra consulta es el valor de la función. O sea,
¿A vos ya te lo dan para que lo plantees o cómo o Sí, lo sí, obtenés? sí. Me lo dan para que me lo plantee. Acá lo puse yo, porque se me ocurrió, ¿eh? Sí, puedo poner cualquier valor. ¿Qué cualquier valor puedo poner? Puedo poner 0 y 1. Si yo pusiera más unos, como fue en el ejemplo anterior, si pusiera más unos, tendría que poner más términos que respondieran a esa situación. Suponete que tuvieras una función de 4 variables. ¿Qué pasaría si fueran 4 en lugar de 3? ¿Cuántas líneas de verdad tendrías? 16 puede ser. 16, claro, 16. Porque todas estas 8 se pueden dar cuando la tercera, suponete que acá tuvieras A, B, C y otra variable E. Todas estas se podrían dar cuando la que vino último es verdadera, es decir, cuando vino con unos, y a mí se me acabó el pizarrón, o todas estas 4, perdón, todas estas 8 se podría dar cuando la que llegó último sea falsa. Entonces tendrías 16 líneas. Eso es la puesta en escena. Ahora, lo que vos quieras que valga esta función, eso te lo dan o te lo invento yo. Entonces, suponete que yo acá quiero que valga 0, acá quiero que valga 1, acá quiero que valga 1, 1, 0, 0, 0, 1, y después acá abajo hay que repetir y poner otras. Bueno, es el mismo la misma manera de fabricar, ¿no? La misma manera de fabricar. Cuanto más variables haya, más larga va a ser la combinación posible. ¿Está bien? Acuérdense que por cada letra son 2 renglones. Cada letra son 2 renglones. Entonces, por eso es que cuando tenemos 2 letras, tenemos 4 renglones, es decir, es 2 al cuadrado. Cuando tenemos 3 letras, es 2 al cubo. Es decir, si tenemos n letras, tenemos 2 a la n. Entonces, cuanto más letras haya, más renglones tenemos a considerar. Es como piensen que esto está ligado totalmente a la lógica, ¿no? Y a los valores de verdad. Entonces, eso es lo que está pasando. Cada letra duplica la situación. Claro, sí, me hace acordar Entonces, 2 letras van a ser 4 renglones, 3 letras, 8 renglones, n letras, 2 a la n renglones. Se van duplicando los valores. Bueno, Muchas gracias, profesora. ¿qué? Muchas gracias, profesora. No, al contrario. Bueno, me alegro. Nos vemos el jueves. Voy a parar esto. ¿El jueves, profe? Sí, escúchenme, yo les voy a poner no sé si vale la pena, porque van a tener un trabajito para terminar, ¿eh? Ese trabajito para hacer va a ser en tipo formulario, para ver cómo entregan un formulario. Es justamente, lo hacemos así para que se acostumbren, para que cuando venga el parcial, que como va a ser por formulario, ya tienen un entrenamiento en eso, ¿eh? Les comento. ¿Cuándo sería eso? No, igual se lo damos el jueves recién. Ah, bueno, listo. Con todas las dudas de álgebra de Boole que tengan, tienen que leer los teoremas para ver qué es lo que no entendieron o qué entendieron, y me preguntan el jueves, ¿eh? Miren que ya nos vamos aproximando para la fecha de los parciales. O sea, traten de no dejar nada colgado por ahora. Bueno, nos vemos, se cuidan muchísimo todos los días. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta el jueves. Chao, hasta el Vamos el jueves. jueves, Chao, profe. Mariana, chao. Chao, hasta luego. Gracias, chicas.